pues me presento, soy Axel Díaz. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos con una víctima de abuso sexual en México y bueno, nos va a contar un poco acerca de su experiencia. Espero que te sientas cómoda hablando conmigo, ¿vale? Muchas gracias. La verdad estoy un poco nerviosa porque nunca he hablado de esto, pero me gustaría comenzar que tenía yo 12 años cuando primero empezó como un juego con mis primos. Esto es una historia donde yo tenía, pues sí, me llevaba muy bien con ellos. Entonces, estás en una etapa en donde estás en adolescencia, ¿no? Entonces la hormona se te alborota. Y primero empezó con que mis primos jugando me nalgueaban y yo no sabía qué hacer, entonces yo no dije nada, o sea, solo fue como que puse mi cara así de espanto, ¿no? Y él entendió y no lo volvió a hacer. Entonces el otro primo sí me volvió a nalguear después. Ya crecimos un poco más, nos distanciamos y yo pensé que él había cambiado. Y pues hizo una fiesta de cumpleaños de 18 años y él me invitó y también fue mi hermana. Iba a ser familiar, pero también invitaron a sus amigos. Entonces yo me sentía pues en confianza, ¿no? Porque estaba ahí mi familia y nos empezamos a embriagar. Fue difícil, es difícil contarlo. Entonces, yo me metí al baño porque era una casa de 3 pisos y el primer baño de la planta baja estaba ocupado. Y yo me subí al segundo y ese está cerca de la habitación de ellos. Entonces yo pues, me puse a vomitar porque me pasé un poco de alcohol y yo vi que alguien entró y era él. Entonces me forzó a besarlo y yo la verdad no tenía las fuerzas, me sentía muy mal. No tenía las fuerzas, entonces se me ha borrado un poco, yo creo que del shock que me causó, pero sí recuerdo que me estaba forzando a besarlo y yo me sentía muy débil. Y él comenzó a tocarme, pero pues no grité, pero había música de fondo muy alta. No, abusaron de mí y yo no supe qué hacer y jamás se lo he contado a nadie. Vale, entiendo. Muchas gracias. Quiero que sepas que pues estás en confianza, no vamos a revelar tu identidad, pero quisiera que me contaras un poco acerca de si esta experiencia influyó en tu desempeño académico o pues sí, ¿no? En la situación académica. Sí me afectó mucho porque mi mente estaba en ese momento. Estaba en clase, pero mentalmente yo estaba repitiéndome a mí misma como pude haber hecho algo, pude haber aplicado la fuerza, pero con el alcohol no, mi mente estaba siempre ahí. Y, o sea, la gente me hablaba y no sé, o sea, yo ya no tenía ganas, yo no estaba ahí, mi mente siempre estaba en dolor o en trabada, no estaba ahí y no ponía atención en clases y la verdad en la escuela no, de repente es como que el profe me hablaba por mi nombre y me preguntaba y pues se enojaban porque no contestaba, les decía, es que no puse atención, profe, y se molestaban. Entonces los profes realmente nunca sabían qué había pasado, nunca se lo he contado a nadie y mis calificaciones empezaron a bajar, pero mi mamá nada más me regañó y me dijo que por qué, que le echara más ganas. Vale, lo entiendo. Entiendo eso, es difícil. Y bueno, continuando de eso, quisiera que me comentaras o que me platicaras cuáles serían tú las medidas o el consejo que le darías a las personas para evitar un tipo de situación así. Mi error
fue haber creído que no iba a volver a pasar. Entonces, si mi consejo para las chicas o para los chicos también sería, si ellos se han dado cuenta que alguien está presentando esos signos de que te puede hacer algo, alejarse de ellos. Y yo pues tuve miedo, no sentía que confianza en decírselo a alguien, porque realmente no tenía a alguien. Y yo tenía que haber buscado a alguien a quien contárselo y que me ayudara. Entonces mi consejo es, si consigan a alguien de confianza y le digan lo que pasa. Bien, pues muchas gracias, eso sería todo. En México, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. De enero a octubre de 2020 se registraron 3.581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual, 3.325 niñas y 256 niños. En 2014, alrededor de 23.000 adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acosos, tocamientos y actos sexuales no consentidos. En 2020 hubo 373.661 nacimientos de madres adolescentes, de los que 8.876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de estos por violencia sexual o matrimonios arreglados.